Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa. Mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. De que si tenemos un año nuevo, hay algo clave que nosotros como cristianos tenemos que continuar haciendo como iglesia, ¿verdad? Así venga lo que venga para este año, puede ser que vengan muchas cosas buenas y no sabemos, porque también la Biblia dice que el cristiano tiene que ser probado. Entonces, de lógico que van a venir pruebas. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? No sabemos cuáles serán, que no sabemos todavía qué vendrá en el futuro. Pero también va a venir adversidad, porque eso no lo podemos negar. Pero también creemos que el Señor sigue siendo fiel para ayudarnos a pasar la adversidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, en medio de todo lo que venga, sea bueno o sea malo, yo creo y hoy he sentido la necesidad de hablar de perseverancia. Amén. En el año 22 que estamos iniciando, es importante que sigamos siendo perseverantes. Amén. ¿Cuántos saben que la perseverancia es muy importante para todo lo que usted emprenda en su vida? Sí, cuántas veces los universitarios se van y uno sabe que ellos van a encontrar adversidad en la universidad, y algunos no perseveran y vuelven a venir a su pueblo rendidos, porque no se pudieron adaptar al cambio, porque no pudieron resistir estar sin la mamá, sin el papá, sin el hogar, sin el pueblo, porque fue muy duro el cambio, ¿cierto? Y así, para ponerle un ejemplo. Pero hay muchos más ejemplos que podemos poner. ¿Cuánta gente no resiste en el matrimonio? Porque es un cambio muy grande. Después de estar soltero, poder ir a donde quería, acostarse donde quisiera y dormir donde quisiera y hacer lo que quisiera, ahora tiene un poco de límites. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Ya no es lo mismo. Ya no puede irse solo, tiene que ir con la otra persona. Entonces no resiste ese cambio y no persevera, ¿cierto? Se necesita entonces, para todo lo que nosotros emprendamos en esta vida, perseverancia. Yo no sé si usted ha escuchado a Yokoi Kenji, es un coreano, ¿verdad? Japonés es más bien. Demasiadamente hermoso lo que él habla, ¿verdad? Siempre tiene mucho bueno que decir. Y él dice que el problema de los latinos es que nosotros emprendemos algo inmediatamente, con poco tiempo de haber emprendido, ya decimos no funciona y lo dejamos. Y hacemos otro cambio. Y esto no funciona y lo dejamos. Por ejemplo, dice que ponemos negocios. Y ¿a cuántos les ha pasado? Que inmediatamente que pone un negocio, ya quiere que el negocio le produzca para seguir viviendo. Ahí va a seguir comiendo de ese negocio, viviendo del negocio. Y a veces el negocio no aguanta eso. Y entonces, como vemos que el negocio no está produciendo para todo lo que queremos, entonces decimos, este negocio no sirve.
o porque el negocio todavía no ha reventado en su, ¿verdad?, en su mejor momento, no perseveramos porque decimos esto no sirve y lo dejamos. Eso dice Yokoi Kenji. Y ellos no. Los japoneses son increíbles, insistentes. Ellos dicen que hay que pasar mínimo 3 años para usted decir si ese negocio sirve o no sirve. Y nosotros a veces a los 3 meses decimos ya no sirve. ¿Cierto o no? Perseverancia, diga conmigo en esta mañana. Entonces el tema es la perseverancia. Y el título, yo quiero que podamos ir a Hebreos, que es el pasaje clave que vamos a usar en esta mañana. Y el título, amado hermano, es un día sí y el otro también, del año 2022. ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a esto? Amén, hermanos. Un día sí y el otro también, de este año 2022. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Es un pasaje también súper conocido por cada uno de nosotros, pero hay unas palabras claves que queremos retomar de este versículo. Dice Hebreos 12:1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice, y corramos, ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia es sinónimo de perseverar. Sí, cuando la persona no tiene paciencia es donde no persevera, deja todo botado, ¿verdad? O toma decisiones con el calor del momento y no piensa. Entonces, corramos con paciencia. Esta palabra es muy clave y muy importante en este versículo, porque vamos en esta carrera del camino del Señor, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con paciencia. Y entonces me he tomado la tarea de ver en el diccionario Océano 1 para ver lo que significa la palabra perseverancia. Y hay unos sinónimos de perseverancia. Es constancia, ser constante, ¿verdad? Es tenacidad. Qué hermosas estas palabras, son sinónimos. Es empeño, o sea, me empeño en esto, ¿verdad? Es ser como un perro de traba. Nosotros un día tuvimos un caso ahí con un perro de traba y no había manera de despegarlo del otro perro, del perro de nosotros, que lo agarró y nosotros creíamos que, bueno, no sabíamos ni de dónde lo tenía agarrado, porque eso era un puño de perros ahí, y decíamos, no, y si lo tiene agarrado al cuello lo está matando, pero no había manera de soltarlo. Usted no sé si le ha pasado, le dimos con una varilla y no había manera, hasta que acatamos con una manguera con agua, porque son perros de traba. ¿Cuántos de nosotros deberíamos de ser en las cosas que emprendemos, y más en el camino del Señor, como un perro de traba? Y nos van a volar varilla. Sí, claro que sí, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Mucho más al enemigo. El enemigo quiere que usted no esté ahí como un perro de traba. Dice el sinónimo que también perseverancia significa firmeza, significa insistencia y significa tesón. O sea, una persona de temple, ¿verdad? No es de doble ánimo. Es una persona que insiste. Yo no sé si usted ha encontrado gente que es insistente, ¿verdad que sí? Y hay parábolas de la mujer que llega a orar, ¿verdad? Y a clamar. Eso es lo que significa. Y dice entonces el juez injusto, esta mujer ya me colmó de tanto pedirme. Insistencia, ¿cierto? ¿Verdad? También podemos decir que hay antónimos que serían lo contrario, que es inconstancia y dejadez. También hemos encontrado personas de doble ánimo que emprenden este camino, inmediatamente son inconstantes. Y por eso la parábola dice, y ahora lo vamos a ver, que fue que la semilla cayó en mala tierra. Y después vienen los tiempos difíciles, las pruebas, las circunstancias, y no permanece. La persona no puede permanecer. Ok, entonces mencionaré algunos aspectos en los que es importante perseverar, ¿verdad? Vamos a ver. Tan pronto nosotros emprendemos una meta, van a comenzar los conflictos. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Lo que usted emprenda, va a empezar los conflictos. Y hay temas mucho más que otros, que los conflictos se ponen peor, más cuando es de convivencia. Y lo vamos a ver en matrimonio y familia en el instituto en estos días. ¿Por qué los matrimonios no resisten? Porque hay una etapa en los primeros años donde es normal querer salir huyendo y decir uno, ¿en qué hora me casé con esta persona? Pero si usted es perseverante, va pasando
las etapas y va entrando a un nivel de madurez. Qué tremendo. Entonces hay momentos o hay metas o hay cosas que usted va a hacer que el conflicto no hay quite, va a venir en lo que usted emprenda, y más dependiendo de algunas cosas que uno haga, como cuando tiene que ver con relacionarse con otros, ¿verdad? Pero la oposición está allí, abierta y directa, ¿verdad? Y vendrá a cerrar su paso a como haya lugar. Pero ahí es donde nosotros, la palabra perseverancia debe de ser una palabra que esté en el carácter de nosotros. Debe ser una característica del cristiano. Porque si no, entonces nos volvemos personas inconstantes, imperseverantes, ¿verdad? La oposición puede ser la crítica, puede ser la acusación, pueden ser los rumores, puede ser murmuraciones y muchas cosas más. ¿Cuántos están preparados para recibir todo eso, hermanos? Va a venir. Y a veces viene de la parte donde usted más le duele. Sí, de la gente que usted más ama. Murmura de usted, critica a usted. Y cuando usted cree que mejor lo está haciendo, más lo van a criticar. ¿Sí? Y a veces entonces por eso que la persona no persevera, se rinde, ahí guarda los chunches, como dice uno, ¿verdad? Los talentos, los dones, y dice, ¿para qué me metí en esto? Sí, es una opción. Si uno no quiere ser criticado, entonces no hagamos nada. Pero nos perdemos de la bendición de Dios, de ser útil en su reino, amén, de ser una bendición. Entonces lo que uno tiene que saber es que en el camino del Señor, en su negocio, en su matrimonio, en su proyecto, en lo que sea, el paquete viene junto con crítica, murmuración, y viene todo eso. Viene un paquete entero. Sí, claro que sí. Entonces muy a menudo las circunstancias, ¿verdad? Va a venir, y la adversidad, la oposición puede ser todo eso que les mencioné. Por eso debemos de tener siempre que valor, determinación y perseverar, ser determinantes, amén. Eso es muy importante, hermanos, encontrar cristianos fuertes, poderosos, que están determinados a caminar este camino, venga lo que venga. Wow, qué tremendo. Yo he visto personas, cristianos buenos, hermanos, que les ha pasado situaciones muy difíciles. No mencionaré los nombres por respeto, pero he visto un joven que me gusta mucho seguirlo. Es un pastor muy joven de las Asambleas de Dios, y terminar derrotado en un matrimonio tan joven, recién casado, sufriendo una ruptura matrimonial. Este muchacho joven, muy joven, y verlo seguir constante pastoreando esta iglesia con un amor y una pasión. Y yo digo, wow, esto es tener determinación, amén. Porque uno tiene que aprender a hacer la diferencia. Porque el seguir a Dios, el amar a Dios, no tiene que estar dependiendo de lo que me suceda en mi entorno. Puede venir lo que venga, hermanos, pero si usted y yo estamos determinados a amar a Dios sobre todas las cosas, nada nos va a mover, amén. Sí, es duro, se va a llorar, se va a pasar momentos difíciles, pero es de estar determinados para tener el valor y perseverar. Este señor, que me va a costar, muy seguro me va a costar pronunciar el nombre en inglés, pero él se llama Calvin Coolidge, uno de los presidentes americanos que dice del comienzo de este siglo, afirma esta frase. Y él dice cosas muy ciertas. Vea lo que dice: nada en el mundo puede tomar el lugar de la perseverancia. Que es cierto. Dice, el talento no puede tomar su lugar. Porque vea lo que dice: nada hay tan común como individuos tan talentosos fracasados. ¿Sí? Tiene mucho talento, pero no fue determinante y perseverante. Entonces terminó en el fracaso junto con todos sus dones y talentos. Características buenas que tiene: carisma, buena personalidad, buena preparación, buen conocimiento. ¿Pero para qué? Si no tiene en el carácter la perseverancia. Amén. Entonces son características, hermanos, o aspectos importantes que debemos de tener para este año 2022. Amén. Y dice también este señor Don Calvin, dice, la educación tampoco puede.
sustituir la perseverancia. El mundo está lleno de delincuentes educados. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Verdad? Que no fueron perseverantes. ¿En qué? En su decisión de dejar drogas, de dejar la delincuencia, de dejar los vicios. No fueron perseverantes. Yo siempre pienso esto, la perseverancia nos va a llevar muy lejos, hermanos. La perseverancia lo va a ayudar a usted a tener un mejor puesto en su trabajo. A pesar de que usted empezó desde abaquito, donde usted quizás llegó y presentó su buen currículum, su buen atestado, quizás con más capacidad en su trabajo, y quizás no está siendo bien visto, quizás no está siendo bien valorado, pero persevere porque su tiempo llega. ¿Cuántos creen eso? Amén. Persevere, dejando de usted una buena huella, dejando lo mejor. La Biblia por eso dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y entonces la perseverancia y la determinación son poderosas, hermanos. Son muy poderosas. Y en la iglesia necesitamos gente que sea perseverante. ¿Cuántos creen eso? Amén. Para poder avanzar, hermanos, en el ministerio, en lo que queremos hacer, en lo que queremos lograr. ¿Cómo cuesta? Y hablaba ayer la pastora Sion y una palabra a los pastores. Y que es cierto, yo decía, pensé que era solo a mí que me pasaba. Que a veces uno piensa, ¿será que yo no soy la persona para estar allí? ¿Será que por más que uno quiera hacer y decirles y animarles, no los anima nada? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ella decía: pastores, nos pasa a todos. Por más que usted predique lindísimo, un gran mensaje, anime y quiera hacer grandes cosas, pareciera como que no hay respuesta, porque falta gente que sea determinante y perseverante. Amén. Gracias a Dios por usted que persevera. Hoy vinieron los que perseveran, yo lo creo, amén. Y algunos que están en sus casitas que no pudieron venir, yo creo también que son gente de determinación, amén. Ok, pero vamos a ver a la luz de la palabra, vamos a ir a la Biblia y observaremos estos mismos principios rápidamente, mencionando algunos hombres. Por ejemplo, Moisés dice que emprende la marcha, él y el pueblo de Dios, saliendo de Egipto a la tierra prometida. ¿Cuántos saben esta historia? Camino a Canaán. Y dice que al inicio, no más al inicio, tuvo que vencer muchos obstáculos. ¿Cuántos saben eso? La primera, la oposición, no querían dejarlos ir. Y después los dejaron ir, pero los perseguían. Sí, pareciera ser como que Dios mismo lo ha llamado a usted y le ha dicho: lo voy a poner aquí, te voy a bendecir, pero atrás le manda la persecución para ver de qué madera estamos hechos. Qué tremendo. O le permite, tal vez no lo manda Dios, pero lo permite. Dios puede quitar eso, pero es parte de lo que tiene que ir con nosotros para ser formados en el camino y saber si verdaderamente estamos determinados. Amén. Y entonces dice que, por ejemplo, ¿cuáles oposiciones tuvo Moisés? El Mar Rojo, el ejército del faraón, Amalek también. En el desierto dice que les faltó agua y muchas cosas más como alimentos. Vieron la provisión de Dios, pero sí pasaron tiempos difíciles. Sí tuvieron que perseverar allí creyendo, amén. Pero lo más difícil que tuvo que ver Moisés fue la falta de colaboración, que es lo que les estoy hablando. La inclinación continua al mal, la queja de este pueblo, el deseo constante de volver atrás, ¿cierto o no? Le decían: para eso nos trajiste aquí, para que muriéramos en el desierto. Mejor fuésemos esclavos allá en Egipto, comiendo las ollas de carne que comíamos. ¡Qué tremendo! Oiga, si hubo algo a lo que tuvo que Moisés ser muy perseverante, fue contra todas estas palabras que él escuchaba. Sí, qué tremendo. Y entonces es durísimo esto, hermanos. Pero qué ejemplo fue Moisés. Había muchas razones para el desánimo, claro que sí, pero no tuvo lugar ni tuvo cabida en un hombre como como Moisés. No pudo el desánimo, no pudo las palabras de desánimo contra este hombre. Un hombre que estaba determinado, genuino, determinante a perseverar y decidido fue Moisés. Un gran ejemplo para nosotros, amén. ¿Y qué decir de Nehemías?
Voy a mencionarlos así rápidamente. A estos hombres sufrió algo similar al comenzar también la construcción de los muros en la restauración de su pueblo en Jerusalén. ¿Y qué decir si mencionamos a Pablo? Ay, yo quiero eso sí quiero que lo veamos en la palabra. Pablo, qué tremendo. Y ya hemos visto muchas veces estas palabras de Pablo, pero lo quiero ver de nuevo. En la segunda cartita de Pablo, de Corintios, perdón. Pablo, que son cartas de Pablo, sí, escribe en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 24 al 27, sus situaciones. Qué tremendo. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Pablo, qué gran ejemplo. Yo siempre he dicho que cuando yo llegue al cielo quiero conocer a Pablo inmediatamente. Al Señor Jesús y después a Pablo. Qué lindo tener ahí a Pablo, ese gran hombre, este hombre determinado. Dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, oiga, en el mar allí, ya sin nada, decidido a que si tenía que morir ahogado, moría. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Oiga, una noche y un día allí. No sé, la Biblia no detalla, agarrado de alguna tablita probablemente. Y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, oiga, sus mismos hermanos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Cuántos han padecido así ya para decir que estamos al nivel de Pablo? Nadie de nosotros, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? No veo yo que hayamos padecido de esta manera. Entonces, qué perseverancia. Hermanos, esto que hemos leído, resumido, se llama determinación y perseverancia. Amén. Se llama estar bien sabido de quién lo llamó y quién es Él. Amén. ¿Y cuánta gente no volvió a la iglesia porque se le metió un pensamiento que se ofendió y punto, nada más? Y Pablo, wow, lo apedreaban, le daban látigo, pasaba lo que pasaba. El Señor muchas veces le dijo a Pablo, te voy a enviar a tal pueblo, pero sepa que ahí le van a dar duro. Y seguro Pablo, pero Señor, ¿entonces para qué me envían? No, eso lo decía la iglesia. Pablito, pero usted no está viendo que el Señor le está diciendo que allá le van a dar duro, no vaya. Y él decía, no, señores, yo tengo que ir. El Señor solo me está advirtiendo que me van a dar, ¿verdad? Buenos latigazos. Eso se llama, hermano, entonces determinación. Un dicho popular dice, cualquiera puede ser capitán. Oiga este dicho, cualquiera puede ser capitán cuando el mar está en calma. Sí, claro, ¿verdad? Ustedes han visto. Eso es lo que nosotros queremos como cristianos. Siempre la paz y la calma, ¿cierto o no? Pero nadie dijo que eso va a ser así, hermanos. No. Y dejémonos de estar diciendo el mundo va a entrar ahorita en una paz. No, hermano, se va a poner peor esto porque es bíblico. Va a venir los peores tiempos ya. Ya vienen los peores tiempos, los últimos, los tiempos finales, donde va a venir no solo pandemia, quién sabe cuántas cosas más. Y no los quiero asustar, solo quiero que seamos determinantes y perseverantes en este camino. Amén. Así es que, amados hermanos, cualquiera puede ser capitán cuando el mar está en calma. Asimismo, usted y yo, amados hermanos, hemos sido llamados a perseverar en este camino. Hemos sido llamados a poseer en abundancia, ¿verdad? Pero con determinación, fiel y perseverante en el camino del evangelio y comprometidos en este camino con el Señor. Es que es un compromiso con el Señor. Amén. Así es que la habilidad de avanzar firmemente hacia la meta final, cuando las tentaciones, las dificultades, ¿verdad? Personales, el desaliento, los cambios de ánimo inclusive, que todo nos pasa, y la oposición abierta harían más fácil abandonarlo todo, ¿verdad?
A veces es más fácil salir corriendo. Ay, sí, ¿quién me metió a mí complicándome con esto? ¿Verdad? Es mucho más fácil. Pero ¿cuánto más estamos perdiendo? Perdimos la oportunidad de seguir siendo formados en medio de la adversidad. Amén. Entonces, amados hermanos, ¿en qué nosotros debemos de perseverar? Mencionaré algunos aspectos importantes, entre otros que existen. Pero para este año 2022, quiero motivarle a que perseveremos en el camino, en este camino del evangelio. Amén. Que perseveremos. La Biblia dice que si alguno pone la mano en el arado, no es digno de él. Vamos a verlo en la palabra. El apóstol lo dijo. Vamos a verlo aquí. Es una metáfora. Filipenses. Vamos a ir a Filipenses rápidamente a ver qué nos dice la palabra acerca de este pasaje. 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo, igual el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Filipo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol. O sea, no lo hemos alcanzado todavía. Aquí estamos en esta lucha, amados hermanos. Pero lo que yo sí hago es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. ¿Qué quedó atrás, hermanos? Todo lo que no hicimos en el 2021. Todo lo que usted quizás pudo haber logrado pero no lo logró. O lo que logró, gloria a Dios por lo que logró. Pero ya eso quedó atrás. Ahora tenemos por delante, amén, esto que el Señor nos ha permitido este año. Y dice el apóstol en el versículo 14: prosigo a la meta. La meta del cristiano es esta, amados hermanos. Aquí en este mundo tenemos otras metas, pero la meta eterna, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es. Veamos también lo que dijo sobre el costo de seguirle en Lucas. Vamos a ver, ahora es donde vamos a entrar a mucha Biblia. Y quiero ser muy rápida, pero sí quiero ver Biblia, hermanos, porque la palabra de Dios es la que nos transforma. ¿Cuántos creen eso? Y dice la palabra del Señor en el capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice así. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza o la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo, allí está el versículo, su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Entonces veamos también esto. Seguir a Jesús no siempre será fácil. Implica un alto costo, sacrificio. Implica quizás en algunas ocasiones dejar recompensas terrenales, dejar amigos, dejar familia, dejar su entorno, ¿verdad? Esa gente que ya ahora no te aporta, que no le suma, sino que toda la vida le ha restado, ¿cierto? Dejar muchas cosas. Y qué tremendo, el Señor lo está diciendo aquí, porque ninguno que pone la mano en el arado. ¿Qué era poner la mano en el arado? Bueno, en aquel tiempo o actualmente igual se hacen surcos, ¿verdad? Y entonces habían aparatos o máquinas igual que uno tiene que ir, ¿verdad?, conduciendo directo. Pero en el momento que uno volvía a ver para atrás, se desviaba el surco, se desviaba, ¿verdad? Entonces ya no era tan directo. Entonces es lo mismo. El Señor está poniendo ejemplos de lo que ellos vivían, de lo que estaban viendo. Podríamos decir ahora: ninguno que pone la mano en el volante y está viendo para atrás va a poder llegar bien, sino que va a chocar. ¿Cierto o no? Usted va conduciendo y si se queda mucho viendo para allá, ya no tiene el frente. Así es lo mismo. Va a chocar o va a desviar la manivela y va a chocarle al que va a la par. ¿Cierto? Es lo mismo. Entonces seguir a Jesús implica un alto costo. ¿Cuántos lo saben? Sí, el Señor ya pagó el precio por nuestra salvación, pero el costo de nosotros ahora es perseverar en obediencia, en este camino, en santidad. Aquí Jesús le dice: yo no tengo un hogar, una casa, y algunos le seguían, pero era para que Él les diera de comer. Quizás el costo de seguir a Jesús sea perder fama, inclusive,
¿verdad? Dijimos amistades, contacto familiar también. Quizás seguir a Jesús va a meterlo a usted en esta situación de que lo rechace su familia. Y dice el capítulo 13, versículo 13 de Marcos, palabras del mismo Jesús que son señales antes del fin: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesucristo mismo lo está diciendo. Mas el que persevere, ahí está la palabra, hasta el fin, este será salvo. ¿Cuánta gente, para no ser aborrecido por el entorno del mundo, entonces dejan a Jesús? Por eso Jesucristo está diciendo: seréis aborrecidos. ¿Por qué? Porque ya usted no corre en la corriente del mundo como ellos. Ya usted no hace lo que ellos hacen. Ya usted se volvió para ellos como un amargado. Ya usted se volvió para ellos como un anticuado, como un retrógrado, nos dicen, ¿cierto o no? ¿Verdad? Que retrocedimos en el tiempo, que el mundo va avanzando, que ahora hay que adaptarse. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no nos adaptemos a este mundo. Amén. Qué hermoso, hermanos. Entonces quizás el costo de seguir a Jesús sea perder todo esto. Y también en Mateo vuelve a mencionar el Señor estas mismas palabras, Mateo capítulo 10, y quiero leerlo porque ahí está la palabra clave: perseverar. 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces lo mencionan los dos evangelios paralelamente, de la perseverancia. Pero aún por encima del costo de seguir a Jesús, tenemos una recompensa eterna y celestial. Eso es lo hermoso, amén. ¿Cuántos están contentos de eso? Seremos salvos, hermanos. Iremos con el Señor a ese nuevo lugar. Entonces la salvación es importante, hermanos, sostenerla con la perseverancia. Y dentro de la perseverancia van los demás aspectos como fe y muchos otros más. Entonces, ¿qué dice también Mateo 24? Vamos a ver qué dice Mateo 24, versículo 13. Otra vez dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar en la palabra, o ya lo habíamos leído, perseverar en la palabra es otro punto que quiero hablar con ustedes hoy. Número 1, dije que iba a decir varios puntitos para este 2022. 1, perseverar en el camino. Ya lo hemos visto. Número 2, perseverar en la palabra. Entonces, para perseverar en la palabra es oír, pero hacer. Porque nadie que escucha la palabra puede decir solo la escucho y estoy bien si no lo hago. Es oímos y hacemos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Es hacedores de la palabra. Y esto lo dice Santiago. Quiero que vayamos a la palabra. En Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice: por esto, mis amados hermanos, voy a leer hasta el 25. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Cómo tiene que ser? Rápido para oír, pero tardo para hablar. Y hacemos lo contrario, ¿cierto o no? A veces somos rapidísimos para hablar y no hemos escuchado bien, ¿verdad? Dice: tardos para hablar y tardo para airarse. Y como que la naturaleza del hombre es hacer lo contrario. Más rápido nos enojamos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice: recibáis con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oír la palabra. Y vea lo que dice el 22, que ahí es donde quiero que nos paremos también. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque el que es solamente oidor, dice, engañándoos a vosotros mismos. El que es solamente oidor y no hace la palabra, se engaña solo. Entonces podríamos decirle: mira, ahí va el engañado. O alguien nos puede decir a nosotros: ahí va el engañado, ¿verdad? Por eso hay que oír y hacer. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Dice, y dice: pero en él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Olvida que eso es lo que tiene que hacer. Olvida cómo era. O sea, cómo somos ahora en el Señor. Tenemos que ser diferentes.
No podemos olvidar cómo somos, ¿verdad? Mas el que mira, diga conmigo, hermano, en el versículo 25, vea qué lindo. El que mira atentamente. Podríamos decir que atentamente también puede ser perseverante. El que mira perseverando siempre en congregarse, en leer la palabra, en escuchar el mensaje y ponerlo en práctica. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo solo oidor olvidadizo, sino también hacedor de la obra, este es bienaventurado. Es dichoso lo que dice. Esa palabra bienaventurado significa dichoso en lo que hace. Qué linda es la palabra, amén, hermanos. Es importante saber lo que dice la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecerla, amén. Entonces la perseverancia en la palabra puede medirse por nuestra conducta. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien está perseverando en la palabra? Por la conducta, por sus actitudes, por sus hechos. Por eso encontramos gente todavía haciendo cosas incorrectas y uno dice, no está perseverando la palabra. No es eso lo que enseña la palabra, amén. Entonces, eso es ser hacedores. Suena contradictorio también lo que leímos en la perfecta ley, que una ley nos pueda liberar. Pero la ley de Cristo señala el pecado, dándonos la oportunidad de volvernos a Él. Qué lindo. Es la única ley que trae libertad. Amén. Porque la ley en sí, por ella sola en el Antiguo Testamento, no pudo. Solo señaló. Pero Cristo nos señala el pecado, pero a la vez Él dice, yo estoy aquí y he muerto por usted y esta es la solución. Amén. Qué lindo. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Es lo que está diciendo también la palabra. Pablo aconseja a Timoteo también y le dice, vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo. Hablando de perseverancia. Rápidamente quiero que veamos en segunda cartita de Timoteo, Pablo aconsejando, ¿verdad?, a su pupilo allí, a ese pastor tan joven que lo deja en Éfeso para que pastoree. Y le dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1, le dice, tú pues, hijo mío, ¿qué le dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vea lo que le dice. Tú pues, en el versículo 3, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo está dejando ahí a pastorear, pero le dice, vas a tener que sufrir penalidades. Amén. Entonces, amados hermanos, algunos se quedan allí. No están viendo que hasta el mismo apóstol le está diciendo a Timoteo, usted tiene que sufrir. Vamos para adelante, milite, pero milite y no se enrede, no haga mucho enredo, vamos para adelante. Entonces le dice, esfuérzate, sufre penalidades. Algunos se van, apenas viene la aflicción, se van y ya no quieren seguir. ¿Y sabe por qué? Lo mencioné al principio, pero lo quiero recalcar y leer ahora sí con la palabra. En la parábola, Mateo capítulo 13 está allí. ¿Por qué es que pasa que algunos se van cuando llega la aflicción y no perseveran? Versículo 20 al 21, 13, 20, 21 dice, hablando de la parábola del sembrador. Y dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, no tenía profundidad de tierra, solo había piedra. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Se ha visto? Este es alegronazos, diría el pastor Juan Méndez, alegronazo de burro. Dice el pastor Juan Méndez que los burros están tristes y en pronto otros hacen se ponen todos contentos y después otra vez alegronazo de burro. Y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropiezan. Entonces, número 3, para ir ya terminando con este puntito, perseverar, dijimos, en el camino, perseverar en la palabra, número 2, y número 3, perseverar en la fe. 2022, amados hermanos, perseverar en estos 3 puntos, en el camino, en la palabra y en la fe. Amén. Y leo, para perseverar en la fe,
Hebreos capítulo 12, que también, amados hermanos, muy conocido por todos nosotros, pero lo quiero leer para volver a recalcar, porque la palabra siempre, como dijo hermano Tino, tiene una iluminación extraordinaria y poderosa. Hebreos 12, versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el 3: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué hermoso. O sea que el Señor dice: por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? El gozo del Señor puesto delante de él eran las multitudes de gente que se volverían, ¿verdad?, a la cruz, a la sangre de él derramada para lavar sus pecados. La iglesia del Señor. Ese fue el gozo. Por ese gozo, por esa recompensa que vendría después, él dijo: pudo sufrir la cruz, pudo pasar este momento tan duro. Entonces nosotros consideremos a ese que sufrió, para que vuestro ánimo no sea desmayar. Amén. Qué lindo. En cuanto a la fe, Pablo nos reta a que seamos bastante entonces hombres, y aún a nosotras las mujeres, Pablo nos reta a que también seamos hombres, ¿verdad?, con ánimo, valientas. Primera de Corintios, ¿a dónde nos reta Pablo? Capítulo 16, versículo 13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ve, ahí está: portaos varonilmente. Porque no es que él era machista, es que ya se sabe que los hombres tienen una fuerza más grande que nosotros las mujeres, ¿verdad? Son más fuertes por su contextura. Dios algo les dio en su organismo, en su cuerpo, pero son más fuertes, ¿verdad?, en fuerza. No es lo mismo que yo voy a alzar esta mesa que la alce Josué, ¿verdad? Tiene más fuerza. O el hermano Tino, o Daniel, o mi esposo. No es lo mismo. Entonces, ese es el ejemplo. Portaos fuertes, es lo que está diciendo. Fuertes, varonilmente, hasta nosotros las mujeres. Entonces la fe aumenta por escuchar la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. No lo voy a buscar, pero lo voy a mencionar. Dice así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Perseverar en la fe entonces es permanecer en una batalla, y hay que pelearla. No es fácil, hermanos. Nadie dijo que usted iba a venir aquí y que todo le va a salir requete bien todo el tiempo, pero sí podemos decirle que el Señor estará con cada uno de nosotros para ayudarnos a perseverar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ve, hermanos, es que eso es lo que yo a veces pienso. ¿Por qué la iglesia no despertamos en un asunto de que nosotros vamos para una vida eterna? Ay, hermanos, cuando se haya ese despertar genuino en la iglesia, nada nos va a poder detener. No hay nada que nos haga, hermanos, desistir. Dice: pelea la buena batalla de la fe. O sea, hay que pelearla. Hay que pelearla, hermanos. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fuimos llamados a tener vida eterna con el Señor, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Así que, amados hermanos, también perseverar en la fe significa guardar también la fe. Y lo sigue diciendo aquí en el capítulo 3, igual de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces hay que guardar la fe. El misterio de la fe debe de guardarse y pelear esta batalla. Concluyo entonces, hermanos, diciéndole que el que ha puesto la mano en el arado tiene que seguir adelante, porque si no lo hemos leído, dice que no es apto para el reino de Dios. No es apto. No se vale poner la mirada en el Señor para después volverla a estar poniendo para atrás. Amén. Es hacia adelante. Es la fe en Cristo. Y dijimos, vendrán tiempos difíciles. Y dijimos, también estamos creyendo y orando y confesando que este año será de mucha bendición.
Pero también hay que ser realista, vendrá la oposición. Pero palabra, hermano, que quiero dejar para este año 2022, perseveremos. Perseveremos en el camino, en la palabra y en la fe. Amén. Así es que el que ha tomado esta decisión de amar a Dios, ¿verdad? Que la tomemos para amarlo más que a nosotros mismos. Más que a nosotros mismos. Cuando aprendemos a amar a Dios más que a nosotros mismos, no nos va a costar ser perseverantes. Amada iglesia, este es mi consejo, con humildad se lo digo. Y me lo predico para mí misma, primero, para mí misma. Quiero, Señor, que en medio de todo lo que venga, ayúdame para ser perseverante. Amén. Para perseverar con lo que Dios me ha puesto en mi corazón para esta iglesia. Que aunque a veces uno quisiera correr, hermanos, pero a veces no se puede correr. Que aunque yo sé que para ustedes estar sentaditos ahí es a veces complicadito decir, pero ¿por qué no hacemos tal cosa y lo otro y todo? Y quisiéramos como correr, y yo le agradezco que pensemos bonito, pero a veces no se puede. A veces, hermanos, se complican las cosas, pero tenemos que ser perseverantes y eso es lo que es importante. Amén. Vamos a ir saliendo, con poco, con mucho, haciendo. Un día se hace, un día no se hace, pero siempre el Señor va a bendecir todo lo que hagamos. Amén. Un día, hoy sí y mañana también. Recuerde el título: un día sí y el otro día también. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, y con humildad tomemos este consejo de la palabra. Perseverar en 3 cosas, Señor. Dígale, Señor, oremos en esta mañana, hermanos. Dígale, Señor, Señor, quiero, Señor amado, ser un hombre, una mujer, Señor, de un solo temple, Dios mío, con un solamente decisión, Señor amado, donde no nada me haga claudicar, Señor, para estas 3 cosas que hemos visto para este año 2022, Señor. Perseverar en el camino, porque tú nos has llamado, Señor, a caminar este camino y es de valientes. Padre, ayúdame, ayúdame. Dígale al Señor, yo quiero ser una persona constante. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Padre amado, para ser una persona que creo la palabra, que pongo en práctica la palabra, que no soy solamente oidor, sino que me voy para mi casa con el temor de vivir tu palabra, Señor. Donde quiera que esté, donde venga la circunstancia difícil, dígale, hermano, yo me propongo, yo quiero, Señor, poner en práctica tu palabra, Señor. Señor, también me propongo que la fe, Señor, no me falte. Una fe genuina, una fe poderosa, Señor, lo que tú has prometido en tu palabra, Señor. Esa fe, Señor, que viene por oír la palabra y ser hacedor de ella. Señor, ayúdame, Señor, para este año 2022 ser una persona congruente, Señor. Si digo que te amo, Señor, lo demuestro con mis actitudes y mis hechos. Padre, ayúdame, Señor. Yo bendigo cada persona, Señor. Hermano, yo quiero decirle, no se sienta cargado si usted en algún momento se ve que no está perseverando. Levántese de nuevo y determínese. Voy a perseverar. He fallado hoy, pero seré mejor mañana, Señor. Seré mejor mañana. Estábamos comentando, Danielito y yo, de lo lindo que es Dios en cuanto a eso. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que no es un Dios de juicio. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que nada más busca un corazón humillado, que se vuelve a Él, que no está condenando por el pasado, que no está ni recuerda lo que usted hizo antier o ayer, sino que Él quiere un presente hoy en perseverancia. Es un día a la vez. Hoy sí, mañana también, Señor. Es un día a la vez, Señor. Porque la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Haga un alto, hermano, y no viva del pasado. Dígale al Señor, persevero, hoy persevero. Y en mi fe perseverar mañana, Señor. Ayúdame, Señor. Aquí estoy, me rindo. Rindo a ti, Señor, todo, mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, todo mi organismo, Señor, mi cuerpo, todo, Señor, todas mis creencias. Vamos, hermano, rinda las creencias,
porque a veces también creemos cosas que no van con la palabra. Señor, me rindo. Transfórmame, Señor. Transfórmame. Quiero que moldees todo, Señor, paradigmas. Quiero que tú, Señor, tomes paradigmas que yo me he formado en el transcurso de los años de la vida, Padre, porque quiero perseverar. Quiero perseverar, Señor, ayúdame. Me rindo a ti, Señor. Todo mi ser yo lo rindo a ti, Señor. Abro mi corazón, dígale al Señor. Hermano, tiene que abrir su boca y decírselo a usted. Abro mi corazón, Señor, moldéame. Todos nosotros tenemos que vivir siempre en esa lucha, peleando esta batalla, Señor, pero quiero ser perseverante. Amén. Dígale ese canto al Señor: yo confiaré en tu providencia, Señor, que tú tienes el control. Amén. Solo descanse en el Señor. Él que conoce más lo que hay en el corazón de nosotros. Nadie más conoce tu profundidad, tu ser, lo que te preocupa, lo que le duele, lo que sufres. Él todo lo sabe. Solamente dejémonos llevar por el Señor. Oh Señor mío, gracias. Sí, Señor, gracias en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo, Señor, y creo que este año 2022 ellos, Señor, podrán ser mejores cristianos. Yo podré ser mejor cristiana, Señor. Yo me propongo, Señor, ser mejor, Señor. Amén. Sí. La mente dice que no, Señor, pero yo creo, Dios mío, que en ti todo es posible, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento y toda mente, Señor, que se opone a tu palabra, Señor. Yo lo llevo cautivo a ti, Señor. Mis pensamientos, tómalos, oh Dios. Mis actitudes, mis hechos, mis creencias, mis hábitos. Oh Señor mío. Amén, Señor. Esperaré, dígalo. Tenemos que ser pacientes. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. No me cansaré, dígale al Señor. Seré paciente, porque la paciencia te lleva a perseverar. Amén. Sí, Señor. Aunque tardare tu respuesta, amén. Yo confiaré en tu providencia. Qué lindo, Señor. Tú siempre tienes el así como Job fue paciente y pasó la prueba, Job fue visto por el Señor y está entre los hombres de gran fe en Hebreos 11. Porque él dijo: que el Señor me matare, en él esperaré. No es posible. ¿Cuánta gente no está siguiendo al Señor? Aún el Señor lo está siguiendo a él. Y Job pudo decir: si mi Dios me atacara y me destruyere, yo seguiré creyendo en él. Oh Señor, qué fe más impresionante. Ay, yo quiero este nivel de fe, Señor. Aunque todo se ponga difícil, Señor, quiero tener un nivel de fe así parecido a Job, Señor, que pudo decir: Dios dio y Dios quita, y Él es soberano. Él pudo entender tu soberanía, Señor. Qué lindo, Señor. Gracias, Señor, por haber dejado la historia de Job allí escrita en la palabra, y muchos más hombres de fe, Señor, que han creído, Señor, en perseverar. Así como Abraham dijo un día: en esperanza contra esperanza. Qué palabras, Señor. Qué palabras más profundas.
Era esperanza hoy, esperanza mañana también, Señor. Oh, Señor, qué linda es tu palabra, Señor. Y poder de Dios, yo bendigo a tu iglesia en este tiempo, Señor. Y ayúdanos, Señor, para confiar con ese nivel de fe, Señor. Esperanza contra esperanza. Qué profundidad de palabras, oh Dios. Qué grande eres, Señor. Qué lindo eres, mi Padre. Gracias. Gracias por cada hermano en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el